Hola, buenos días, soy Jorge Lavín, ingeniero y creador del sitio Clases Global Online. Y hoy día voy a hacer un tutorial sobre reacciones ácido-base, que son reacciones fundamentales en la química. Primero voy a leer unos conceptos básicos que hay que tener muy claros. Reacciones ácido-base, lo fundamental. Los ácidos y las bases están presentes en la vida cotidiana y en múltiples procesos industriales, médicos y biológicos. Sustancias tan comunes como la aspirina o la leche de magnesia son ejemplos de este tipo de compuestos. Antes de estudiar las reacciones ácido-base, es esencial comprender qué es un ácido y qué es una base y cuáles son sus principales propiedades. Según la definición clásica propuesta por Svante Arrhenius, un ácido es una sustancia que al disolverse en agua produce iones. No sé si yo tengo el HCl y lo agrego a agua, se me va a formar H más Cl, ¿no es cierto? Entonces, al disolverse en agua el ácido clorhídrico, se forman los iones H+, y según esta clasificación es un ácido. ¿Por qué? Porque se usa H+. Y una base es una sustancia que al disolverse en agua produce iones OH-, por ejemplo el NaOH. Si yo lo disuelvo en agua, se me van a formar iones Na+, más OH-. Entonces, en medio acuoso, que son la inmensa mayoría de las reacciones en agua, tenemos el ion OH-. Estas definiciones permiten explicar el comportamiento de muchas sustancias en disoluciones acuosas y constituyen la base para entender la neutralización ácido-base, el pH y numerosas reacciones químicas importantes. En resumen, comprender los ácidos y las bases son clave para entender cómo ocurren muchas reacciones químicas fundamentales, tanto en la naturaleza como en la tecnología. Esto va a quedar más claro después cuando resuelva varios ejercicios de cómo se aplica. Ya, entonces, las ácidos y bases de Bronsted, ideas clave. Las definiciones de Arrhenius son útiles, pero tienen una limitación importante. Solo se aplican a disoluciones acuosas. Para superar esto, en 1932, el químico danés Johannes Bronsted propuso una definición más general. Según Bronsted, un ácido de Bronsted es una sustancia que dona H+, y una base de Bronsted es una sustancia que acepta protones. Entonces, aquí lo que está en juego es el H+. El que lo entrega es un ácido, y el que lo recibe, el que recibe el H+, es una base. Si lo recibe, es una base. La ventaja es que esta definición no depende de que el disolvente sea agua, puede ser cualquiera. Ahora veamos el protón en disolución acuosa. Y el guión H+ es simplemente un protón, un átomo de hidrógeno sin electrón. Debido a su tamaño extremadamente pequeño, no puede existir libre en el agua. No hay protones en el agua. Por eso en disolución acuosa el protón se une a una molécula de agua y se forma el ion hidronio H3 o menos. Ejemplo típico, tenemos el HCl. El HCl es un ácido fuerte.
lo disuelvo en agua líquida. em, Se me forma la base conjugada, que es el Cl-, y el H se va con el A. O sea, el HCl se disocia y el H más se me une a él. Y esto queda con carga. Sí. Lo vamos a ver con más detalle en los ejercicios. Entonces, este es el ácido fuerte, ¿no? Y esta es la base conjugada, que es una base débil porque el HL tiende a disociarse. Y difícilmente el cloro va a aceptar un hidrógeno. Es una base débil. Ácido fuerte, base débil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta reacción muestra claramente que el HCl actúa como ácido de Bronsted porque dona los H más. Y el agua actúa como base de Bronsted porque acepta el protón, no acepta el H más. Notación H más versus H3 o menos. Aunque H3 o menos, o más, H3 o más, representa mejor la realidad física, por simplicidad, se suele escribir H más. Bueno, todo esto depende de cómo se lo explican a ustedes. Claro. Ambas notaciones representan la misma especie de sulfato. Y ácidos monopróticos comunes. Muchos ácidos usados en laboratorio liberan un protón por molécula. Se llaman ácidos monopróticos. Por ejemplo, el HCl libera un protón, el ácido clorhídrico. El HNO3, ácido nítrico, libera un protón. Y el ácido acético, un ácido débil, libera un protón. Cada molécula libera un solo H más al ionizarse. Un ácido dona protones, una base los acepta. Eso es la esencia. Entonces, acá hay un ejercicio. Clasifique cada una de las siguientes especies como un ácido o una base de Bronsted. Entonces, hagamos el ejercicio. Tenemos HB. Este es un ácido fuerte en agua. Entonces, libera un protón, el H más. Entonces, según Bronsted, esto es un ácido. Es un ácido porque entrega un protón H más. El NO2 menos. El NO2 menos, lógicamente no puede entregar protones, así que se descarta que sea ácido. Y se puede aceptar un hidrógeno. Entonces, el NO2 menos puede aceptar un protón y forma HNO2 menos. Cuando es débil se ponen dos flechitas. Y el HCO3 el HCO3 menos tiene dos posibilidades. Liberar un protón
Y en ese caso sería un ácido de... no, pero es un ácido, lo importante es que es un ácido de bronce. Este es una base. Y la otra posibilidad que tiene es aceptar un protón. Y forma H2CO3. Entonces, a esto, cuando un compuesto se puede comportar como ácido o como base, se le llama anfóter. Aquí recibe un protón, es una base. Y cuando se libera un protón, según la teoría de Bronce. Entonces, sigamos viendo ahora veamos las reacciones de neutralización ácido-base, lo más esencial. Una reacción de neutralización ácido-base es una reacción entre un ácido y una base. En disolución acuosa generalmente produce agua y sal. Entonces esto es lo clave que hay que saber, porque nos van a dar un ácido, una base, y tenemos que saber qué se forma. Sabemos que se forma sal y agua, ¿ya? Eso lo vamos a ver más claro en el ejercicio. La sal es un compuesto iónico formado por un cation distinto H+, y esto es muy importante porque hay que saber cuáles son las características de la sal. ¿Qué compuesto es una sal? Tiene que tener un cation distinto H+, y, un anión distinto del ion hidroxilo y del ion oxígeno. En la mayoría de las cosas, las reacciones básicas, ácido-base se completan. Ejemplo, esto se hago reaccionar el HCl, el ácido, con la base NaOH. El anión del ácido reacciona con el cation, se une con el cation de la base y forman la sal, más agua líquida. Eso hay que saber, tenerlo claro. La sal se forma con el cation de la base y el anión del ácido. Como HCl y el NaOH son electrolitos fuertes, en disolución están completamente ionizados. Ecuación iónica completa, el HCl se disocia en H+, y el ion cloruro Cl-, la base en Na+, más OH-, y los productos es sal, que la sal, la mayoría se disuelve, más agua. Se eliminan los iones espectadores y llegamos a la ecuación iónica neutra. O sea, los iones espectadores son este, no sé. Ese es un ion espectador, ese es un ion espectador. Y llegamos a la ecuación iónica neutra. El H+, más OH-, forma H. Esta ecuación resume todas las neutralizaciones ácido-base en disolución acuosa. Características claves de la neutralización: si se mezclan cantidades molares iguales de ácido y base, al final solo queda salida, no sobra ácido ni base. Esto define una reacción de neutralización completa. Otros ejemplos de neutralización son esos que están ahí, el HF más el KOH. Ahora el ion amonio
el NH3 del amoníaco, ese reacciona, siempre se considera es una base porque acepta un protón y forma NH4 más OH menos. Entonces esto es lo claro. Un ácido fuerte se ioniza formando H más y genera una, una base conjugada. Entonces ahora empezamos a resolver el ejercicio que hasta el otro lo tienen que leer con más. Entonces, primero empecemos con el ejercicio 426. El CH4 dice, ¿qué factores califican a un compuesto como una sal? Especifique, ¿cuáles de los siguientes compuestos son sal? Entonces yo aquí tengo una ayuda de memoria. Dice, un compuesto se clasifica como sal cuando cumple es un compuesto iónico. Entonces ya sabemos al tiro que este es covalente, un metano. Entonces, no, no sal. El B, NaF. Ya, es un compuesto iónico, sí. Está formado por un catión distinto H más, sí. El catión es Na más, el anión F menos. El anión es distinto de lo que es. Entonces, esto sí es sal. Es una sal porque cumple todas las condiciones. Es un compuesto iónico, se disocia en agua. El catión es Na más, no es H más. El anión es F menos, que no es el OH menos o 2. Entonces, una sal. El C. El C no cumple esta. El anión es OH menos, entonces no es una, de hecho, bueno, es una de las bases más conocidas. O sea, este es una base. El CaO, el óxido de calcio, tiene un anión o dos menos, porque el calcio tiene valenciado. Entonces, esto no cumple con ser un anión distinto de O2 menos. Entonces, no sabe. De hecho, uno, de una, de calcio. L. Sulfato de bario. Entonces, aquí es un compuesto iónico, sí. Está formado por un catión. Ya esto es una sal, ¿no es cierto? Esto es una sal. Aquí tengo la regla cómo se forma cómo se forma la sal. Y el HNO3 tiene es un ácido nítrico, un ácido muy fuerte. No es sal, y además que no cumple con tener un catión distinto a H más, tiene un catión H más cálido. El NH3 sabemos que es una base. Aquí todos estos compuestos hay que irlos memorizando porque a ver, la amoníaco es una base. Y el KBr. Ya tiene el catión K+, por lo tanto, cumple todo lo que en agua se ioniza, se disocia, tiene sal. Por lo tanto, tenemos como sal el NaF,
el BaSO4 y el KB. Ya, ahora voy a hacer el ejercicio 426. Esto no tienen que irlo memorizando, ¿no? Porque identificarlo con alguna tabla o algo así. El NH3 base. El amoníaco una base. Es una base de el H3PO4 tiene un hidrógeno, este es un ácido. El LiOH, esa es una base fuerte. Los ácidos y las bases fuertes tienen que irlas memorizando. El H, el ácido fórmico, es un ácido de. Y el H2, el ácido sulfúrico, es un ácido fuerte. Esto tienen que aprender a reconocerlo inmediatamente, porque son muy conocidos y se repiten. Y después tenemos el HF, un ácido de. Y hidróxido de bario, una base fuerte. Ya. Eso es lo más elemental que tienen que saber. Ahora, 427. Identifique cada una de las especies siguientes como un ácido o una base de bronce, o como ambos. Entonces, el HI, la única posibilidad que puede ser es un ácido, ¿cierto? Porque no tiene un protón. Entonces, esto en agua se disocia en H más y en yo. Por lo tanto, es un ácido. Es un ácido de Bronte porque se protón. El CH3CO menos. Este no puede liberar protones, por lo tanto la única posibilidad que le queda es ser una base. Lo que tiene, si es débil, tiene la flecha en dos sentidos. Y después tenemos el H2PO4. El H2PO4 tiene dos posibilidades. Como está cargado negativamente, puede aceptar un protón y formar H3PO4, o puede liberar un protón.
Entonces, se puede comportar, en el primer caso un ácido, en el segundo caso una base. Al revés. En el primer caso acepta un protón, por lo tanto una base. Y en el segundo caso libera un protón, por lo tanto. Todo esto es disolución. Y el HSO4. El HSO4 menos también tiene dos posibilidades. Puede aceptar un protón, lo que lo convierte en una base, y formar el ácido sulfúrico. O puede aceptar un protón y lo convierte en ácido sulfúrico. Pero hay que tener cuidado porque es un ácido fuerte, la flecha apunta hacia la derecha. Y la otra posibilidad es que libere el protón. Y en este caso, aquí sería un ácido y aquí una base. Por lo tanto, hay compuestos que tienen la posibilidad de comportarse como base o como ácido. Entonces, ese fue el ejercicio. Y ahora voy a resolver el 420. Estoy haciendo este ejercicio para que aprendan bien esta materia que es bastante buena. Ya, entonces el ejercicio dice, identifique cada una de las especies siguientes como un ácido o una base de Brownston o como A. Es muy parecido al anterior. Entonces, queda el PO4 3 menos. Este no puede, obviamente, liberar protones, por lo tanto solamente los puede aceptar y una base. Ese es una. Veamos el que sigue. El que sigue es ClO2 menos. Este tampoco tiene hidrógeno, por lo tanto solamente puede aceptar un protón y se convierte en HClO2. El NH4 ya no puede aceptar más protones, por lo tanto es una. Usted libera un protón, o sea, es un ácido, es un ácido porque libera un protón y forma la base conocida de la moneda. Y el HCO3, este puede aceptar un hidrógeno y convertirse en H2CO3. O puede liberar el hidrógeno que tiene ahí. Liberar el hidrógeno y el CO3 menos. Entonces este es un anfóteno. Este es un ácido, según la regla de Brownston. Este es un
una base, y este es una. Ya. Ahora voy a resolver el ejercicio 429, que estos son los más importantes, que son de balanceo de ecuaciones. Entonces dice, balancee la siguiente ecuación y escriba las ecuaciones iónicas y las ecuaciones iónicas netas correspondientes cuando sea apropiado. Entonces, el A. Entonces, el A dice, balancee la siguiente voy a leerlo de nuevo. Balancee la siguiente ecuación y escribe las ecuaciones iónicas y las ecuaciones iónicas netas correspondientes cuando sea apropiado. Entonces tenemos el HBr en solución acuosa más el NH. Entonces ya sabemos que esto forma, nos dicen que es un ácido fuerte. Ya sabemos que esto forma una sal y agua. Entonces ponemos, y la sal se forma con la base con la base, o sea, se forma con el Br menos, que es el anión, con el anión del ácido y con el catión de la base. El catión de la base, ese es el catión de la base y este es el anión del, del ácido. Entonces, la única posibilidad es que se forme NH4Br. No, no se forma agua en este caso, ese es muy especial en este caso. Entonces, después, una vez que tenemos la ecuación y vemos que está balanceada, hay que disociar. Entonces, este es una sal, de todas maneras, pues, esto es una sal, esto es un ácido fuerte, entonces el ácido fuerte sí se disocia. Ahora tenemos que escribir lo que se disocia, lo que no se disocia, lo que es débil, que hay igual. Y la sal sí se disocia en agua, según lo pueden ver en el video pasado con la regla del sol. Y aquí eliminamos los elementos que son espectadores. Y llegamos a la ecuación iónica. Entonces, el primer paso es encontrar la sal y normalmente hay en los productos hay agua, pero en este caso no. Después se escribe la ecuación iónica, lo que es fuerte se disocia, lo que no es fuerte no se disocia. Y ahí llegamos a la ecuación. Ahora voy a hacer el ejercicio. Entonces el ejercicio B dice, reacciona hidróxido de bario con H3PO4. Entonces, sabemos que se va a formar sal. Ya. Entonces, primero nos tenemos que fijar en el ácido o en la base. En la base, ¿cuál es el catión? En la base del catión es el bario, que tiene carga 2 o valencia 2. Y en el anión del ácido, entonces queda PO4. Acá pasa un 2 y el PO4 tiene un 3. Eso lo pueden ver también en el video pasado, las cargas que tiene cada anión. Ahí había una tablita. Más A. Y ahora hay que ver si esto está balanceado.
se ve al tiro que no, que el vario no. Y si ustedes lo balancean, es 3, 2, 6. A ver, comprobémoslo. Hay tres varios a la izquierda, tres varios a la derecha, fósforo y todo a la izquierda, todo a la derecha. El oxígeno hay 2, 6 y 8, 14. 8 y 6, 8 y 6, 14. Eso está balanceado. Ahora, por la regla de la solubilidad de la clase pasada o del tutorial pasado, esto es un sólido. Eso es insoluble, por lo tanto no se disocia, se va al fondo del vacío. Y ahora tenemos que escribir la ecuación iónica, solo con los compuestos que se disocian. El hidróxido de bario ya vimos que era una base fuerte, así que por lo tanto se disocia. No le pongo acuoso porque bueno, todo es medio acuoso. Este queda exactamente igual porque, porque no, es una flecha cuando hay cuando hay un precipitado tiende a ser aire. Entonces, este queda ahí como más agua líquida que obviamente queda como... Entonces, esa es la ecuación iónica, no hay elementos que se puedan cancelar. Ahora voy a resolver la letra C del ejercicio de naturaleza, son más o menos parecidas. Ya. Ahora este compuesto, el hidróxido de magnesio, está en estado sólido, por lo tanto no se disocia. Y tenemos que buscar la sal que se forma. Entonces tenemos que fijarnos en el catión de la base. Esta es la base. Este es el ácido. Estamos en reacciones ácido. Entonces el catión es Mg. El catión de la base. Y el anión del ácido es ClO4. Más agua. ¿Cierto? Ahora lo que hay que tener cuidado es que el magnesio tiene carga 2. Entonces pasa un 2 para acá. Y el clorato tiene carga 1, así que queda. Entonces ahora ahí ya encontramos la sal con el catión de la base, lo juntamos con el anión del ácido y hay que ver las cargas que tiene cada ion y pasar las cosas. Entonces ahora hay que ver si ahora hay que balancear esto. Por ejemplo, agua tenemos 5 a la 5 hidrógeno, hidrógeno tenemos 3 a la izquierda y 2 a la derecha. Esto no está balanceado. Entonces hay que balancearlo y de acuerdo a un video que hice yo de balanceo de ecuaciones, aquí va un 2
Y acá comprobemos, hay 4 hidrógenos en el lado izquierdo, 4 hidrógenos en el lado derecho, cloro hay 2 en el izquierdo, 2 en el de oxígeno, que es el más, sería 8 más 2 10, 8, equilibrio. Entonces ahora hay que escribirla de nuevo, o sea, esta ecuación de manera iónica. Entonces, bueno. Entonces aquí sería la carga del hidrógeno H más. Esto queda exactamente igual porque es un sólido. Y este habría que ver si es soluble o insoluble. Y el clorato de magnesio es una sal soluble, por lo tanto se disocia. Más de un molecular. Y ahora hay que ver que se cancela. Se me cancela S con S. Y nada. Entonces me quería 2H más Mg o H como en estado sólido, esto está en acuoso. Y me forma Mg más 2 más 2 moléculas. Más 2 moléculas de agua. Bueno, este fue el tutorial de hoy día. Eh, la idea era que aprendieran a identificar un ácido, una base, de acuerdo a la teoría de Reynolds y de Bronsted, y hacer esto, que es lo más importante, para escribir ecuaciones iónicas, saber cómo reaccionan un ácido y una base. Si yo, por ejemplo, el hidróxido de bario o el clorato de, es que no me acuerdo cómo se llama, pero por ejemplo, el bromuro de hidrógeno más el amoníaco, tengo que saber qué productos da. Y tengo que saber encontrar la ecuación iónica resultante de la ecuación iónica neta. Y el procedimiento es más o menos estándar. O sea, hay que encontrar la sal, y ya sabemos que se forma, siempre la sal se va a formar con el catión de la base y el anión del ácido. Y el resto el otro producto va a ser agua. Pues se balancea la ecuación. Se escriben los compuestos iónicos solamente de los que se disocian, que son los ácidos y bases fuertes. Y las sales solubles. Se eliminan los términos, los iones que están en cada lado de la reacción y se llega a la ecuación iónica. Bueno, nos vemos en otro tutorial. Si tienen cualquier duda, inquietud o sugerencia o alguna tarea o algo que los ayude a resolver, se comunican conmigo por Messenger o WhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.